bienvenidos. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy quiero darte un sermón que he predicado en español hace poco. Acabo de regresar de Arizona, donde yo estuve predicando con otros hermanos en un avivamiento bajo de una tienda. Y yo tenía la oportunidad de predicar 2 veces. Uno que prediqué no traduce en español, por esto no lo tengo. Pero esto sí puedo hacer en español. Entonces yo quiero predicar hoy sobre la enseñanza. O sea, la enseñanza es enseñanza, así, ¿verdad? Enseñanza peculiar de Pablo. Ahora, déjame decir al principio, lo siento, mi garganta es un poco mal. Regresando de este lugar, el desierto, con mucho polvo, pues me molestó a mi garganta. Entonces estoy un poco enfermo de garganta y necesito pues descansar. Pero no quería dejarte esta semana sin un sermón. Y es un sermón buenísimo en cuanto de la enseñanza peculiar de Pablo. Entonces vamos a comenzar en Romanos capítulo 3. Espero que me mejoro, ¿verdad? Pero sabiendo que estando ahí en el desierto, mucho polvo y me pegó aquí. Y yo sé que mi sonido de mi voz es como una rana, ¿verdad? Pero hago lo que puedo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar en Romanos capítulo 3. Nosotros que predicamos la salvación por la fe en la sangre, como dice la Biblia, usualmente vamos al capítulo 3 de Romanos, por Romanos 3:25. Lo que dice es pues importantísimo. Pero muy pocos leen todo el capítulo de Romanos 3. Muchos hoy en día quieren ir a Romanos 10 y olvidan Romanos 3. 3 viene primero. Tenemos que leer todo el libro de Romanos. Y el libro de Romanos es un buen libro que habla de cómo ser salvo, o sea, de la salvación. Amén. Pero hoy quiero leer versículo 1 hasta 8 y hablar del apóstol Pablo. ¿Por qué quiero hablar del apóstol Pablo? Porque hay muchos hoy en día que dicen cosas así. Pablo no debe estar en la Biblia. Pablo es un mentiroso. Pablo no tiene la verdad. Debemos seguir a Jesús, no a Pablo. ¿De qué hablan? Según Pablo seguía a Jesús. Jesús le había dado a él más información. Y 2/3 del Nuevo Testamento está escrito sobre el apóstol Pablo. Entonces Pablo está en la Biblia con propósito y debemos entender por qué está el apóstol Pablo en la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces vamos a ver, pero ¿por qué hay tantos que están en contra de Pablo? Porque ellos no trazan bien o dividen bien la palabra de verdad, como dice que deberemos hacer en 2 de Timoteo 2:15, ¿ok? Vamos a comenzar en capítulo 3 de Romanos y yo te voy a explicar la enseñanza peculiar de Pablo y por qué muchos hoy en día no quieren nada que hacer con Pablo. Y es triste, porque es importante entender tu Biblia y entender por qué Pablo está en la Biblia. Lo siento, mi garganta. Espero que tengo voz para terminar eso, ¿verdad? Romanos 3, 1 hasta 8 dice así. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? ¿Quiénes son los circuncidados? Los judíos. Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, porque los oráculos de Dios les fueron a ellos confiados, o sea, dados. Y dice, pues que si algunos de ellos no han creído, por ventura la incredulidad de ellos hará ineficaz la fe de Dios. Es una pregunta. No lo permita Dios, mas antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando fueras juzgado. Mas si nuestra injusticia encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que trae ira? Hablo como hombre. No lo permite Dios, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Porque si la verdad de Dios por mi mentira abundó más para gloria suya,
¿por qué aún también yo soy juzgado como pecador? Algunos leen la Biblia y dicen, oh, Pablo dice que él dijo una mentira. Y Pablo aquí dice, por mi mentira. ¿Pero de qué habla él? ¿En verdad mintió el apóstol Pablo? No. Mire al versículo 8. Pablo está diciendo, ellos están llamándome un mentiroso. Entonces, vamos a escuchar la mentira que ellos dicen que digo, cuando de verdad no es mentira. Ellos son los mentirosos, yo digo la verdad. Así está hablando el apóstol Pablo aquí. Por esto dice mi mentira, no porque él mintió, es porque ellos están echando insultos. Ellos están, pues, ¿cómo es la palabra en español? Calumnias o algo así. Ellos están mintiendo de él, diciendo que él es un mentiroso cuando él no es. Versículo 8. Y no como somos calumniados, esa es la palabra, calumniados, y como algunos aseguran que nosotros decimos. Hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa. ¿Ok? ¿Entiendes? El apóstol Pablo no está diciendo yo soy mentiroso y todo lo que predico yo es mi mentira. No, el apóstol Pablo está diciendo aquellos están diciendo que somos mentirosos y el evangelio que predicamos no es de Dios. Cuando ellos son los mentirosos, y lo que yo predico porque Dios me había dado lo que debo predicar. ¿Por qué odian al apóstol Pablo? ¿Por qué llamaron al apóstol Pablo un mentiroso? Pues para ver esto tenemos que saber quién era el apóstol Pablo primero. Vamos a Actos o Hechos 22. Debemos entender la Biblia y trazarlo bien o dividirlo bien, como dice la Biblia. Versículo 1 de Actos o Hechos 22. Varones, hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, dieron más silencio y dice, yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñando según a la verdad de la ley de los padres y siendo celoso de Dios como todos vosotros sois. Bajo la ley, siguiendo la ley, él. Pero mire lo que dice, que perseguí este camino hasta la muerte, atando y entregando en cárceles así a varones como a mujeres. Como también el sumo sacerdote me es testigo. Y toda la asamblea de los ancianos, de los cuales también tomando cartas para los hermanos, iba a Damasco, a fin de traer atados a Jerusalén a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Según Pablo, él era un muy religioso bajo la ley, hasta que él perseguía y hasta mató a los que fueran llamados cristianos. Entonces él era un religioso perdido. Pero cuando él fijó que su religión era en apostasía y que ahora ha cambiado todo porque llegó el Mesías, él dijo, yo me salgo y yo me sigo al Mesías. Por esto, este lado, los que fueron perdidos, religiosos, empezaban a perseguir a Pablo. ¿Me entiendes? Y si leemos versículo 9, miramos el testimonio de él. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que está determinado que hagas. Y como yo no veía por causa de la gloria de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Pablo el apóstol tenía una visitación de Jesús mismo. Y Pablo empezó a seguir a Jesús, porque Jesús llegó y reveló a él muchas cosas. Entonces, sí debe estar en la Biblia el apóstol Pablo. No debemos dejarlo fuera. Debemos siempre entender el porqué que él está.
Y esto es mi mensaje. Quiero que entiendas. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo de sí mismo? Primero de Corintios 5:8. Primero de Corintios 15, 8 y 9. El apóstol Pablo dice: y al postrero de todos fue visto por mí también como por un nacido fuera de debido tiempo. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y qué dice? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aún más dice que Dios le dio abundantemente su gracia. Pablo nos dice en Romanos 11:13 que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Romanos 1:1 dice que él fue llamado ser apóstol. Primero de Corintios 1:1 dice fue llamado por Jesucristo según la voluntad de Dios. Gálatas 1:1 dice que no era de hombres, sino de Jesús y Dios Padre, que puso al apóstol Pablo como un apóstol. Y Efesios 1:1 dice que era por la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo está en la Biblia con propósito. Y él está llamado de Dios con un propósito específico y una predicación o enseñanza específica para enseñar y predicar a nosotros hoy en día. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Es importantísimo que entendamos esto. Vamos a Gálatas 1:12. Es común hoy en día escuchar gente diciendo, bueno, yo sigo a Jesús, no al apóstol Pablo. Esto es alguien que no entiende nada, ni siquiera nada de la Biblia. Porque Pablo está en la Biblia con propósito. Y lo que Dios dio al apóstol Pablo es para ahora nosotros hoy en día. Empezó con el ministerio de Juan para introducir a los judíos a su Mesías. Entró el ministerio de Jesús, mataron a su Mesías. Entró el ministerio de los apóstoles para que los judíos pudieran recibir su Mesías. Rechazaron. Entonces Dios dice, ahora a Pablo para ganar los gentiles, porque los judíos no quieren. Esto es algo que tienes que entender. Porque lo que Dios reveló al apóstol Pablo es para nosotros hoy en día. Gálatas 1:12 dice, y no tengo tiempo a hablar de los 7 misterios dados al apóstol Pablo. Ese es un sermón que tengo en inglés y si no me equivoco, tengo algo así en español, si no, tengo que hacerlo. Pero hay misterios que Jesús reveló al apóstol Pablo que son para nosotros hoy en día y que son nada más que la doctrina, la corazón del Nuevo Testamento. La doctrina que es la corazón del Nuevo Testamento. ¿Entiendes tú la importancia de tener al apóstol Pablo? Porque lo que Dios reveló al apóstol Pablo es para nosotros hoy en día. Es pues la doctrina central del cristianismo. Esto debe ser un corazón, ¿verdad? Un corazón. Ok, Gálatas 1:12, mire lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 1, pues 11 y 12. Pero voy a leer 12 primero, después 11. 12 dice, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hay de Jesús revelaciones dadas al apóstol Pablo. Estos son revelaciones. Y si tú no quieres seguir toda la Biblia y entenderlo, tú vas a tener solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero tú vas a tener antes que murió Jesús. La Biblia dice que el Nuevo Testamento empieza con la muerte del testador. Cristo tenía que morir para empezar el Nuevo Testamento. Entonces, todo antes que murió Jesús todavía es Antiguo Testamento. Y lo que tenemos hoy en día es muchos hoy en día siguiendo a Jesús solo y no a Pablo.
Y la mayoría de lo que Jesús enseñó en su ministerio era todavía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no quieren estar en el Testamento correcto? ¿Por qué quieren estar aquí? Vino el Señor Jesucristo y Él dijo que Él vino predicando el Evangelio del reino. ¿El Evangelio del reino es el mismo Evangelio de Pablo? Claro que no. El Evangelio del reino es si los judíos hubieran aceptado el Mesías, el milenio, pudiera comenzar. Pero porque ellos rechazaron, ya estaba pues más adelante. Y Dios ahora está salvando a los gentiles para que los gentiles puedan tener. Entonces, el Evangelio de Pablo llama esto mi Evangelio. Esto ya no sirve. Pablo dice mi Evangelio. Y Pablo dice mi Evangelio 3 veces en la Biblia. ¿Dónde sacó su Evangelio el apóstol Pablo? ¿Lo inventó? ¿Empezó a predicar algo que él había inventado de su propia mente o cerebro? No. Acabamos de leer en Gálatas 1 que dice que Dios había dado a él por revelación algo. Entonces, 1:12 dice, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué? Versículo 11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Yo no predico mi propio evangelio. Yo predico el evangelio que Jesús me había dado. 3 veces dice mi evangelio. Romanos 16:25. Segundo de Timoteo 2:8 y Romanos 2:16. Yo no voy a leer todos, pero quiero ir a Romanos 16:25. Romanos 16:25. Tú tienes que entender lo que la Biblia dice para entender la Biblia. Romanos 16:25. Y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Había un misterio que no fue revelado hasta después que Cristo murió y fuera revelado al apóstol Pablo. ¿Y qué es? Es un evangelio. Es una enseñanza peculiar solo dado a él para nosotros. ¿Entiendes? Ahora vamos a Romanos 2:16. ¿Es importante este evangelio? Claro. Romanos 2:16 dice esto. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Pablo dice, según mi evangelio. Jesús va a juzgar. Y Dios juzgará a todos según que mi evangelio. ¿Qué has hecho tú con el evangelio de Jesús? Ni idea de lo que es el evangelio de Jesús. Muchas iglesias donde yo había ido, me gusta preguntar, ¿quién aquí sabe qué es el evangelio y dónde se ubica en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? En predicar en más que 200 iglesias, solamente como 12 veces me han dicho correctamente, esto se encuentra en tal pasaje. Para los que no saben, el evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1-4. Entonces vamos a ver, eso es el evangelio que predicó el apóstol Pablo y eso es el evangelio que salva. Romanos 1:16, Pablo dice estas palabras. No me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es el único que salva a ambos judíos y gentiles hoy en día. Hay que leerlo, Romanos 1:16. Pero el evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1-4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio, yo estoy leyendo, que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual mismo si retenéis lo que os he predicado, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente
os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Aquí está el Evangelio del apóstol Pablo. Tiene 7 partes y tiene la sangre en cada parte. No puedes predicar el Evangelio sin predicar la sangre de Jesús. ¿Ok? Habla de quién, de Cristo. ¿Quién es Cristo? Bueno, muchos dicen, Él es solo un hombre que vino de María y de José. No, la sangre de Cristo era la sangre de Dios porque su Padre es Dios. Debemos saber quién es Jesús. No es solo un hombre llamado Jesús que murió. Es Dios. ¿Cómo Él murió? Cristo murió, pero ¿cómo murió Cristo? Derramando su sangre. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y nuestros pecados solo podemos tener borrados por sangre derramada. Fue sepultado. Cuando murió Cristo, su sangre se, ¿cómo es la palabra? Goteaba hasta el suelo. Y sabemos que cuando Abel murió, Dios dijo a Caín, la sangre de tu hermano, clama a Dios. Entonces la sangre de Cristo, dice en el libro de Hebreos, cuánto más clama la sangre de Cristo de la tierra. Miramos la sangre, pensando en esto. La sangre, bueno, Dios escucha derramamiento de sangre. Según las Escrituras, según el Antiguo Testamento, tenía que derramar sangre de animales para tener perdón. Resucitó. ¿Por qué resucitó el Señor Jesucristo? Está otra vez en el libro de Hebreos. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cuando Él había muerto, fue sepultado, resucitó, y ahí la Biblia dice que hay un tabernáculo. Y en el tabernáculo ahí hay un altar. Y la Biblia dice que Él entró en el lugar santísimo y puso su sangre en el altar. Resucitó para cumplir la ley como el sumo sacerdote, según las Escrituras. Según las Escrituras no hay perdón, sino es por sangre. Entonces la Biblia nos enseña lo que es el Evangelio dado al apóstol Pablo. Tiene 7 partes. Y es un Evangelio que habla de la sangre. Por esto, Romanos 3:25. Romanos capítulo 3 y versículo 25 dice que es por la fe en la sangre, porque es la sangre que nos redime de todo. Pero esto es el Evangelio de Pablo. Lo llama el Evangelio de Cristo en Romanos 1:16. Y es el Evangelio que hoy nos salva. Al judío primero, después a los gentiles. ¿Es esto el Evangelio que predicó Jesucristo? Vamos a Mateo 4. Claro que no. Vino el Señor Jesucristo solamente para Israel. Y Él no vino predicando, yo voy a morir por ustedes. No, Él vino diciendo, yo vengo para ser tu rey si me aceptas para comenzar esto. Ahora, sabía Jesús que Él tenía que morir. Pero Él vino predicando no el Evangelio que Él reveló después a Pablo. Él vino predicando este Evangelio. Mateo 4:23. Así leímos. Y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Evangelio del reino. Ese es un evangelio un poco diferente. Mateo 9:35. Y andaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. No el evangelio de Pablo, algo que Jesús dio a Pablo después, porque ellos habían rechazado su rey, para que el reino ya está puesto más adelante. Mateo 15. Cuando yo hablo así, yo he conocido pastores tan sonsos, tan ignorantes, que ni idea tienen ellos de qué hablo yo.
Y ellos dicen, no, 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 tú no sabes nada. Seguimos a Jesús, no a Pablo. Pablo no sabe nada. Pablo no tiene nada para nosotros. Solo Jesús que salva. Y que Jesús vino para los gentiles y para todos, los judíos también. Wow, bueno, ¿leíste tú la Biblia una vez? ¿2 veces? ¿No sabes nada de qué hablas? ¿Por qué? Mira a Mateo 15:21. Jesús mismo en su ministerio nos dice que Él vino solo a un grupo con el evangelio del reino. Mire lo que dice Mateo 15:21 hasta 24. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciendo, oh Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no respondió palabra y llegóse sus discípulos, le rogaron diciendo, envíala, que da voces tras nosotros. Que esa es una mujer quizás media judía, quizás media gentil, o quizás completamente gentil. Pero mire lo que Dios dice de su ministerio. Él vino en su ministerio, ¿para quién y para qué? Dice 24. Y él, Jesús, respondiendo, él dijo. Dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo de su propia boca dijo, yo solo vengo en mi ministerio para Israel, para los judíos. Y si me aceptan, el reino va a empezar. Dice, pero no estuve enviado yo a los gentiles. Voy con la salvación a los gentiles después, si no me aceptan. Así es lo que sabía Jesucristo. ¿Sabías tú? Mira, quiero mostrarte otra cosa. Vamos a Mateo 10. Mateo capítulo 10. Hay gente que no entienden. Y tú tienes que leer la Biblia para entender. Lo que predicó Jesús en su ministerio no es el evangelio que nos salva hoy. Fue dado después a Pablo. Porque todo aquí dependía si ellos aceptaban su Mesías o crucificaron a su Mesías. No aceptaron, no reinó ahora a Pablo con este evangelio revelado a él. Mire, después que murió Jesucristo y resucitó, visitó a sus apóstoles. ¿Y sabes qué? Antes que él resucitó, los apóstoles estaban aquí con Jesús. Y durante su ministerio, Jesús envió sus apóstoles. Y mire lo que dice la Biblia. ¿A quién envió sus apóstoles? Mateo 10, 5. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis. Y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí en su ministerio, enviando sus apóstoles, Jesús dijo, no te vayas a los gentiles. Ya no es tiempo para predicar a los gentiles. Ya es tiempo solo predicar ¿a quién? A judíos. Entonces, no es correcto sacar nuestra doctrina antes de la cruz. La doctrina de la iglesia es después de la cruz. Jesús dijo buenas cosas, algunas cosas podemos aplicar, pero la mayoría de lo que predicó Jesús era del reino. Por ejemplo, Jesús dijo, si tu ojo derecho te ofenda, sácalo. Si tu mano derecha te ofenda, córtalo. Así es la doctrina de hoy. Debemos andar así. Bueno, yo ofendí a mí mismo y yo ofendí a Dios, entonces yo con machete lo corté. Bueno, mire a mí, soy buen cristiano. Esto no resuena como la gracia. Ya estamos en el tiempo de la gracia. Entonces tenemos que entender, Jesús tenía su ministerio solo para los judíos, porque ellos rechazaron. Dios dijo, ok, a Pablo, Romanos 11:13 dice, tú eres el apóstol a los gentiles. Y la mayoría de la gente aceptando al Señor hoy en día son ¿quién? Los gentiles.
Ahora los judíos pueden ser salvos también. Si los judíos hubieran aceptado su rey y no le habían crucificado, pudiera empezar el reino aquí. Pero ellos rechazaron 3 veces a su Mesías. Cuando vino Juan el Bautista, dice la Biblia que los fariseos vinieron y los fariseos dijeron, no vamos a estar bautizados de ti. ¿Quién envió Juan el Bautista? El Padre. Entonces miramos, número 1, una vez ellos rechazaron a Dios, rechazaron Dios Padre. Vino el Señor Jesucristo, Dios manifestado en la carne, el Hijo de Dios. Y ellos dijeron, no queremos que este hombre pueda reinar sobre nosotros, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Rechazaron el Padre bajo el ministerio de Juan. ¿Rechazaron quién? Rechazaron el Hijo bajo el ministerio de Jesús. Y miramos que predicó Pedro y predicó otros. Y había un hombre que se llamaba Esteban. Y yo no tengo tiempo, pero yo te pido, por favor, lea el libro de Actos o Hechos. Es un libro de transición. Cuando Esteban predicó, dice la Biblia, ¿por qué rechaces tú el Espíritu Santo? Rechazaron Dios Padre con Juan y su ministerio. Rechazaron Dios el Hijo bajo el ministerio de Jesús. Y rechazaron el Espíritu Santo. 3 veces rechazaron lo que Dios ofrecía, el reino. Entonces Dios dijo, bueno, está bien. Si no me quieres, yo voy a enviarte ¿a dónde? A los gentiles. Y él consiguió a él que se llamaba Pablo. Y si tú lees el libro de Romanos, el libro de Romanos dice que para dejarlos, bueno, ¿cómo es la palabra que dice? Es que por los judíos había rechazado, ahora los gentiles pueden ser salvos, para que tienen celo los judíos. Así dice el libro de Romanos capítulo 11. Que muchas cosas, porque los judíos rechazaron su Mesías, todo cambió. Actos o Hechos es un libro transicional. Cuando empezamos en el libro de Actos o Hechos, tenemos a Pedro predicando. Y Pedro predicó, bautízate en agua para tener remisión. Oh, ok. ¿Esto es como recibimos hoy en día? ¿Somos salvos por agua? Bueno, Actos o Hechos 2:38 dice que agua, pero Pablo nos dice algo muy diferente en capítulo 16, que no es lo mismo. Vamos a ver Actos o Hechos 16. Hay algunos que no trazan bien la palabra de verdad y ellos piensan que ellos pueden ser salvos por agua. No, léalo. Es un judío hablando con judíos. Porque tú mataste tu Mesías, bautízate, arrepiéntete. Pero esto no fue como somos salvos hoy. Hoy somos salvos por esto. Actos o Hechos 16:30. El hombre pregunta, ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Yo lo leí. Versículo 31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer, nada más. No por obras, es por fe. Creer es confiar. Es creer. Esto es como ser salvo hoy en día. Según el apóstol Pablo, ¿de dónde recibió su mensaje Pablo? De Jesús. Now, en inglés dije now. Ahora, perdón, estoy pensando en inglés. Algunos dicen, este Roberto Breaker es loco, no sabe nada. Pablo predicó el mismo evangelio que Pedro. ¿De veras? No. Pedro empezó predicando 2:38. Pero si tú lees el libro de Actos o Hechos, tú puedes ver el cambio. Llegó, bueno, vamos a verlo rápidamente, quiero que veas. En Actos capítulo 1, Jesucristo dice estas palabras. Actos 1,
Y dice, versículo 5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Hay dos diferentes bautismos, de agua, del Espíritu Santo. Okay. Miramos a este hombre, Pablo, yendo y predicando a gentiles por la primera vez en Actos capítulo 10. Y en Actos 10 leímos esto. Versículo 44. Y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y ellos creyeron después de oír. Él no bautizó a ellos para dar perdón. Ellos recibieron perdón y el Espíritu Santo al instante que creyeron. ¿Ve el cambio en el libro de Actos o Hechos? Ahora, en capítulo 11, el apóstol Pablo recuenta o dice otra vez lo que había pasado en el capítulo anterior. Y él dice, en versículo 15, Actos 11:15. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor, como él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ve, el apóstol Pedro dice, yo recuerdo que Juan lo hizo en esta forma como yo al principio, pero el Señor dijo, pero será como con el Espíritu, bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando estás leyendo el libro de Actos o Hechos, estás mirando un cambio de Israel a la iglesia, de Jesús a Pablo, de Pedro a Pablo, de la ley a la iglesia. Es importante entender eso. Pero algunos dicen, no, yo no lo creo. Pedro siempre predicó el mismo evangelio de Pablo. Oh, de veras. Y ellos dicen, mire, déjame mostrarte. Ok, muéstrame. Actos 2:23. Actos 2:23. Dice que él predicó esto. Actos o Hechos 2:23. Y entregado por determinado consejo y presencia de Dios, tomándole vosotros le mataste por manos inicuas, crucificándole, la cual resucitó Dios resucitó, habiendo suelto y más y más. ¿Ok? Aquí él habla de qué? De Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. El evangelio tiene 7 partes. Él solo dio 3 de los 7. En versículo 36, él predicó que Jesús era el Mesías. Bueno, 2:36, lo tengo aquí. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. Bueno, él predicó parte de lo que es hoy en día el evangelio de Pablo, pero mire lo que omite: 1, 2, 3, 4 partes. Él solo predicó que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, no más. El evangelio de Pablo es un poco más. Entonces tenía que ser una revelación más dado a Pablo, que es algo aquí más. ¿Qué es? Vamos al libro de Actos o Hechos 13. Pablo salió predicando que Jesús era el Mesías. Después de ser salvo, Pablo salió 3 años, se vivía en Arabia y Dios le enseñó más. Y cuando él sale predicando, el apóstol Pablo empezó a predicar algo poco diferente, que era la revelación de Jesucristo dado a él. ¿Y qué es que predicó? ¿Cuál era la enseñanza peculiar de Pablo? Se encuentra en Actos o Hechos. ¿Por qué dices Actos? Porque las Biblias más antiguas dijeron Actos. Hecho, terminado. Acto, todavía sigue. Actos 13, 38 hasta 39. Fíjese, esto es importantísimo. Mire lo que dice. Actos 13, 38 y 39.
Esta es la enseñanza dado a Pablo de Dios, que es la revelación de Dios a Pablo. Y dice, seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicada remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. ¿Ok? ¿Qué es la revelación dado a Pablo? Pablo es justificado por fe. Justificado por fe. O justificado por la sangre. Y esto vamos a ver, porque esto es el misterio de cómo ser justificado. Había en este entonces gente que estaba diciendo, no, todavía por obras de la ley tú tienes que hacer algo. Creer que Jesús es el Mesías y hacer las obras de la ley. Fe y obras. Pablo dijo, no. Lo que Jesús me explicó es solo por la fe, y por la fe recibes perdón de los pecados, no por las obras. ¿Y sabes qué? En capítulo 15 del libro de Actos, miramos el primer concilio de la iglesia. Pablo vino a Jerusalén con los otros hermanos, reunieron juntos y empezaban a estudiar y preguntar y decir, ¿es verdad? Versículo 1 de capítulo 15. Y ciertos hombres que habían descendido de Judía enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Obra de circuncisión. Así que hecho una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Bernabé. Contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé y ciertos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Pedro se levantó y mire lo que dice Pedro en versículo 11. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos así como ellos. Entonces, Pedro y los otros apóstoles aceptaron la revelación dado a Pablo, que somos santificados o justificados por la fe y no por las obras, y somos perdonados por la sangre. Y él empezó a predicarlo. Tú puedes ir a 1 de Pedro 1 y mirar ahí, vamos a ver, 15, pienso, si no me equivoco, donde él predica lo que Pablo predicó, salvo por la sangre. Redimido por sangre. Es 1 de Pedro 1 y 18, 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El libro de Actos es un libro de transición. Vino Jesús solo a Israel. Acéptame y yo puedo traer mi reino como rey. Rechazamos. No queremos. Crucifícale. Una vez más con Esteban y Pablo. Acéptame. Rechazaron. Entonces Dios dijo, Pablo, yo sí morí y fue sepultado, resucité. Pero yo deseo que tú predicas aún más que fue por nuestros pecados, según las Escrituras. Y predique que es por la sangre que puedes ser salvo. Entonces, miramos el mensaje al principio era quién es Jesús. Y ellos tenían que creer quién es el Mesías. Pero con Pablo, el mensaje es en qué debemos creer. Creer en lo que hizo Jesús por nosotros. Creer en su sacrificio en la cruz. No creer que Él solo es el Mesías, quien había muerto, sepultado, resucitó. Poner tu fe en lo que Él hizo por nosotros como la expiación de nuestra sangre. ¿Me entiendes? Entonces esta enseñanza es una enseñanza importantísima. Porque tenemos una iglesia muy grande y aún más muy falsa, que dice que según ellos tienen sus sacerdotes, ellos tienen sus ritos, ellos tienen todo. Dice, hay que venir a la iglesia y hacer lo que digamos, y por nuestras
obras podemos ser salvos. Ni entendieron la enseñanza de la Biblia, ni escuchaban al apóstol Pablo, quien dijo que somos salvos solo por confiar en lo que Cristo hizo. El mensaje de Pablo es salvo por la gracia, por la fe, sin obras. Dice que somos justificados. Justificados por fe. Bueno, había un otro hombre que se llamaba Martín Lutero, que empezó a predicar esto y cambió al mundo. En 1500, cuando él estaba leyendo la Biblia, él lo fijó. ¡Wow! Somos justificados por fe, no por obras. Y esa iglesia grande se enojó y perseguía a él, como aquellos persiguieron a los que son salvos. ¿Me expliques? ¿De cuál iglesia hablas tú? La católica, la de Roma. Ellos piensan que es por obras y fe. No. Pablo dice solo por fe. Esto no es un mensaje de Pablo, es un mensaje de Jesús, quien lo había revelado al apóstol Pablo. Tú tienes que aceptarlo. En el libro de Romanos, capítulo 3, mira lo que dice versículo 24. Porque la Biblia dice que somos justificados por tres cosas. Pablo dice, justificados en 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por gracia. Como hemos visto allí en Actos o Hechos, como hemos leído ahí, 15:11. Ahora versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Dogmáticamente la Biblia dice, no por obras, solo por fe. ¿Fe en qué? Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. Entonces tienes que poner tu fe en esa sangre que Él derramó. Es la sangre en la cruz, no la sangre en la copa como ellos enseñan. Ellos quieren tomar sangre. Y según su religión, tú tienes esa sangre. No es sangre, es licor, es alcohol. Esto no es que salva. La sangre en la cruz es lo que salva. Es un sacrificio hecho una vez por siempre que salva, según Hebreos 10 hasta 12. Romanos 5:9, el último, dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos por la ira. Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Quién es que nos dio gracias? La gracia, Dios. Salvo por la fe nuestra. Tenemos que poner la fe en lo que Dios dice. ¿En qué? En la sangre de Jesús. Entonces la manera de explicar la salvación más fácil es por la gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Jesús. ¿Por qué es así? Bajo la ley, cuando uno pecó, tenía que traer al templo un sacrificio. ¿Un qué? Tenía que traer un cordero. Y este cordero tan bonito, ¿verdad? Tenía que cortar el cuello. Salió la sangre. Y ellos tenían que tomar la sangre, los sacerdotes, ponerlo en este altar. Y la Biblia dice, Levítico capítulo 4, cuando ellos echaron la sangre, había remisión, había perdón de los pecados. Por la sangre echada había perdón. Entonces este pecador que mató a su sacrificio, lo dejó al sacerdote, y cuando él lo vio echado, él salió a su casa diciendo, perdonado estoy, estoy perdonado, ya no tengo pecado, estoy perdonado, confiando en la sangre derramada por él. Gracias a Dios no hagamos esto hoy en día.
Vino el Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios sacrificó sí mismo por nuestros pecados en la cruz. Resucitó y llevó arriba al altar ahí y echar su sangre. Ya está hecha todo para salvarnos. Y reveló al apóstol Pablo, diga al mundo si ellos ponen su fe en mi sangre, porque yo soy el único sacrificio que puede pagar por los pecados. Yo les salvaré si ellos ponen su fe en mi sangre. Por esto la Biblia dice lo siguiente en Romanos 5:11. Este sacrificio, lo que hizo Cristo en pagar por nuestros pecados se llama expiación. También se llama la reconciliación. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 11, y yo terminaré, porque ya estoy terminado casi mi voz. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. El apóstol Pablo dice, mire nosotros, todos que me sigan, todos que son cristianos verdaderos, Pedro también, todos hemos recibido la reconciliación. ¿Qué es la expiación? Nosotros pusimos nuestra fe en lo que Cristo hizo. Ahora la pregunta es si tú habías aceptado la expiación o la reconciliación. ¿Eres salvo? ¿Entiendes tú la enseñanza peculiar de Pablo y por qué está en la Biblia? Porque Cristo enfocó en los judíos para salvarlos. Porque ellos le habían rechazado. Él dijo, ok, vamos a salvar los gentiles. Pablo, así es el mensaje. Predícalo para que sean salvos. ¿Recibiste tú? Gracias por ver este video. Si recibiste tú el Señor como tu Salvador por medio de esta prédica, por favor avísame. Me gustaría saber si puedes poner en los comentarios abajo. Pues si no, hay que venir a Cristo y aceptarle como tu Salvador, porque Él quiere salvarte. Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Nos vemos el otro domingo. Adiós.